Bueno, ahora toca la doctora María Alicia Pasos. Muchas gracias. Les agradezco mucho esta invitación que me sorprendió bastante. Eh, Estoy muy contenta de participar en unas jornadas en honor al doctor Bunge, aunque no tuve la oportunidad de conocerlo personalmente a Bunge. Creo que es una de las pocas personas, de los grandes formadores de la filosofía analítica en Argentina que no conocí. Creo que es el único que no conocí de los originales fundadores de la Sociedad Argentina de Análisis Filosófico. Bueno, él y Alberto Cofa, que murió muy joven, pues no, nadie tuvo mucha oportunidad de conocerlo, pero pues sí conocí a los demás y fue un privilegio conocer a todos ellos y conocer a Bunge por medio de sus obras. Yo le agradezco a usted por aceptar la invitación y además, bueno, debo decirle que yo me acerqué a su obra a través de un congreso que se dio creo que en la UBA el año pasado y que usted estuvo de disertante ahí, que la verdad me sorprendió y bueno, y tengo que, ya, me ocurrió invitarla por su trayectoria académica, que también es bastante prolífica. Y bueno, es oriunda de Buenos Aires, pero trabaja en México. Nos toca la ponencia de la doctora María Alicia Pazos, que es sobre leyes científicas, si hay leyes en psicología, por ejemplo, o hay leyes psicológicas, más bien. Y bueno, la doctora Pazos es doctora en Filosofía de las Ciencias por la Universidad Nacional Autónoma de México. Tiene un postdoctoral en el Center of Epistemology and Philosophy of Science de Brasil y también la Sociedad Argentina de Análisis Filosófico. Como dije, es oriunda de aquí de Buenos Aires, donde cursó su licenciatura en Filosofía en la universidad también y es miembro del Sistema Nacional de Investigadores de México y de diversas asociaciones de filosofía y lógica. Se dedica a la aplicación de las lógicas no clásicas, ¿sí? A la filosofía de la ciencia, desde un punto de vista analítico. Y tiene publicaciones en castellano e inglés en diversos foros de Argentina, Brasil y México. Así que bueno, doctora Pazos, por favor, inicie su ponencia. Muchas gracias. Muchas gracias, entonces. Vamos a guiarnos con esta presentación y hacer algunos comentarios, o más bien la mayor parte van a ser comentarios. Entonces, vamos a hablar sobre leyes científicas. Me alegra mucho que ya hayan hablado en una de las conferencias anteriores sobre leyes, así ya tenemos una buena base para empezar. Y después no vamos a contestar exactamente la pregunta de si hay leyes en psicología, sino que vamos a dejar sentado el estado de la cuestión y hacer una propuesta bastante abierta al respecto. Eh, bueno, primero, eh, ya supongamos hecha la distinción que por supuesto hace Bunge y que hacen todos los positivistas lógicos y miembros originales del Círculo de Viena entre lo que es una ley de la naturaleza y lo que es un enunciado legal, primero. Una ley de la naturaleza es algo que ocurre en el mundo, normalmente una regularidad, un enunciado como todos los cuerpos caen en cierta proporción eh, directa con la masa, por ejemplo. Eh, y en cambio, un enunciado es una entidad en el lenguaje que hace una afirmación, en este caso, en el caso de las leyes, una afirmación sobre algo que ocurre en el mundo. Entonces, estamos en la primera diapositiva, enunciados de tipo legal. Ya hicimos la distinción, no estamos hablando del mundo, sino del lenguaje. En el lenguaje hay enunciados y algunos de estos enunciados se llaman enunciados de ley. Y Rudolf Carnap, uno de los principales miembros del Círculo de Viena y el más influyente en lo que después se llamó el positivismo lógico, distingue entre enunciados de ley y enunciados de tipo legal. Los enunciados de tipo legal son enunciados que por cierta forma lógica y características serían apropiados para que los científicos se los adoptaran como propuestas a ser enunciados de ley y después los sometieran a contrastación.
Entonces, la propuesta de los positivistas lógicos respecto de cualquier concepto, en este caso el concepto de enunciado de tipo legal, es proporcionar las condiciones necesarias y suficientes para que algo forme parte del concepto. Las condiciones que propone Carnap las que propone Hempel para un enunciado de tipo legal son estas tres. Ser universal. En lógica esto significaría contener cuantificaciones universales y no contener cuantificaciones existenciales, o bien, en una versión más amplia, también puede ser no universal sino probabilística. Además, no debe contener constantes de individuos y, en tercer lugar, no debe contener tampoco predicados que refieran implícitamente a constantes de individuos. Eso sería para Hempel, un enunciado de tipo legal. ¿Qué es un enunciado de ley? Es un enunciado de tipo legal que además es verdadero. Esa es entonces la definición de enunciado de ley de Hempel. Queda Hempel para un enunciado de ley científica, que son ser universal, no contener constantes de individuos y no contener predicados que refieren implícitamente a constantes de individuos. Eso es un enunciado de tipo ley, dijimos, y un enunciado legal es un enunciado de tipo ley que además es verdadero. Esa es entonces la definición de Hempel. Ahora, esto implica un primer problema epistemológico, y es que un enunciado verdadero no necesariamente es un enunciado que nosotros conocemos. Significa que podría haber enunciados de ley que no formara parte de ninguna teoría científica. Entonces, si lo que nosotros queremos saber es cuándo un enunciado de ley es un enunciado que forma parte de una teoría científica, necesitamos además ciertos criterios epistémicos y no nada más un criterio ontológico como que el enunciado es verdadero. Que el enunciado sea verdadero en una concepción relativamente realista, es decir, o bien realista o bien que constructivista, es decir, que tenga cierto grado de presupuesto de realidad. En estas concepciones, la verdad no necesariamente es algo cognoscible. Entonces, necesitamos agregar algunos requisitos epistemológicos. Para eso podemos añadir, primero, necesitamos una condición previa, que es la condición de significatividad que da Carnap. Presuponemos entonces que las leyes en tanto son enunciados, son significativos. Una vez que asumimos que son significativos, además, si estos enunciados no son leyes de la matemática o de la lógica, no son enunciados analíticos, sino enunciados empíricos, entonces necesitamos la condición epistemológica de contrastabilidad. Entonces, podemos decir que un enunciado que es verdadero, un enunciado científico, además de ser verdadero, es contrastable. Y contrastable en la filosofía del positivismo lógico y a lo largo de su evolución, digamos, significó varias cosas. Primero significó verificable, después corroborable o bien susceptible de ser considerado probable, o bien finalmente la falsabilidad. Entonces, ser contrastable significa o bien ser verificable, o bien ser corroborable, o bien ser probable, o bien ser falsable. Esta contrastabilidad tiene que haber sido puesta a prueba y el enunciado, para ser una ley, tiene que haber sido verificado, corroborado, aceptado como probable, o bien, bueno, en el caso de, no sería falsado, sino que tendría que haber superado una falsación. Tendría que haber demostrado que es fuerte en sucesivos procesos de falsación. Eso sería en la posición popperiana. Entonces, en términos generales, lo que tenemos es que un enunciado de ley es un enunciado empírico
que ha sido puesto a prueba y ha superado esa prueba. Y básicamente tenemos, si descartamos la condición de verificación, que podemos decir que es demasiado fuerte, porque no solo los enunciados generales no son verificables, sino que estrictamente hablando ni siquiera los enunciados particulares y singulares son verificables. Es decir, si verificar consiste en demostrar la verdad y si verificar un enunciado empírico consiste en verificar la verdad a partir de la experiencia, uno podría los enunciados singulares, por ejemplo, un enunciado sobre un experimento en particular, pueden resultar eh, erróneos a pesar de haber pasado el proceso de contrastación. Es decir, uno puede equivocarse incluso respecto de los enunciados de observación directa. Entonces, si dejamos a un lado el criterio de verificación porque es demasiado fuerte, nos quedan básicamente dos alternativas. La alternativa de que el enunciado sea corroborable, en el sentido de que se hayan encontrado observaciones a favor, o que el enunciado sea falsable, es decir, que se hayan buscado y no se hayan encontrado casos en contra. Entonces, la pregunta es, ¿quién tiene razón, Hempel o Popper? Es decir, hay que buscar una corroboración o una falsación del enunciado. ¿Tiene que ser corroborable o tiene que ser falsable? Bueno, lo primero que podemos notar es que hay enunciados que son corroborables en cualquier situación posible. ¿Y qué es el caso de las tautologías? Un enunciado como llueve o no llueve va a ser corroborado por cualquier estado del mundo. Es decir, llueva o no llueva, el enunciado va a ser verdadero. Entonces, no importa cómo sea el mundo, cualquier situación del mundo lo va a corroborar. Por el contrario, o en contraste con esto, un enunciado falsable tiene como caso límite las contradicciones. Una contradicción es un enunciado que, si se somete a contrastación, entonces no importa cómo sea el mundo, todo estado del mundo la va a falsar, porque la contradicción es necesariamente falsa. Eso significa que, bueno, en términos de la lógica, uno podría decir cualquier estado de las condiciones de verdad hacia el enunciado falso. Ahora, en principio no tiene nada de malo decir un enunciado es corroborable, tiene que ser corroborable y decir, bueno, entonces las tautologías también se podrían considerar científicas porque son corroborables, son un caso del límite de la corroboración, o bien, si no acepta la falsabilidad, podría decir, lo que se requiere de los enunciados es que sean falsables y, bueno, tenemos como caso límite las contradicciones, que ya sabemos que son falsas, y por lo tanto, su negación va a ser un enunciado analíticamente verdadero y las contradicciones analíticamente falsas. Eso no tendría hasta aquí ningún problema, excepto porque estamos hablando de enunciados fácticos. Es decir, podemos aceptar que las tautologías son científicas, por ejemplo, forman parte de las definiciones de la ciencia y también quizás la matemática y quizás también la lógica sean analíticas, y se las puede considerar significativas y científicas, pero ahora estamos hablando de las condiciones de legaliformidad de enunciados fácticos. Ahora, un enunciado fáctico es un enunciado
que debe ser contrastado contra la experiencia. Es decir, es un enunciado que por definición no es a priori. Y por lo tanto, estamos descartando las tautologías y las contradicciones. Esto significa que, en principio, un enunciado fáctico necesariamente va a tener condiciones en el mundo que lo hacen verdadero y condiciones en el mundo que lo hacen falso. Es decir, que van a tener condiciones de corroboración y condiciones de falsabilidad, todos los enunciados. Entonces uno puede aceptar que el método es la corroboración o bien la falsación, pero puesto que los enunciados tienen condiciones de corroboración y condiciones de falsación, se podría afirmar sin ninguna inconsistencia que lo que se necesita es que los enunciados tengan las dos cosas, condiciones de falsación y condiciones de corroboración. Esto no es inconsistente. Se pueden complementar perfectamente los dos criterios y hacer un criterio más exigente, pero que responde a la noción de enunciado enfílico. Tienen que ser corroborables y también tienen que ser falsables. Muy bien. Decíamos que Popper argumenta que los enunciados existenciales no pueden ser científicos porque no son falsables. Porque si yo no encuentro con un caso, por ejemplo, el enunciado existe vida extraterrestre, no puede ser falsado porque si yo reviso, por ejemplo, la Luna, Marte, Júpiter, todos los planetas, digamos, a los que podemos llegar y no encuentro vida extraterrestre, de todas formas de ahí no se concluye que no existe, sino que yo tengo que seguir buscando en todo el universo. Y como eso es imposible, entonces en la práctica el enunciado no podría nunca ser falsado. Y desde el punto de vista lógico, como existe, se refiere a existe en algún momento del espacio y del tiempo, en donde el espacio y el tiempo podrían considerarse infinitos, entonces es imposible que nosotros recorramos todo ese infinito si no encontramos el caso que verifique. Y entonces el enunciado nunca nunca podría ser falsado. Por eso Popper considera metafísicos los enunciados existenciales y en cambio acepta los enunciados universales porque son fácilmente falsables, porque alcanza con un caso para falsarlos, pero no acepta que puedan ser corroborados porque él rechaza el razonamiento inductivo y ese rechazo hace imposible la corroboración. Entonces, tomando, digamos, una perspectiva un poco más amplia, si aceptamos que la corroboración es posible, entonces podemos aceptar al mismo tiempo la corroboración y la corroborabilidad y la falsabilidad como criterios complementarios. Y podemos afirmar entonces que un enunciado para ser científico tiene que ser tanto susceptible de corroboración como de falsación. Supongamos, aunque no lo voy a desarrollar, que aceptamos un procedimiento inductivo por el cual es posible la corroboración de enunciados. Ahora, ¿qué pasa con la falsación? Sí, aceptamos que es posible corroborar un enunciado universal. Entonces los enunciados universales serían corroborables y falsables. Serían falsables porque alcanza un solo caso y serían corroborables porque a partir de un conjunto finito de casos y por medio de una generalización uno podría concluir con un razonamiento falible que el enunciado es falso con un grado de probabilidad
y con un razonamiento falible, no monotónico. Aceptamos entonces falsabilidad y corroborabilidad para los enunciados universales. Ahora, ¿qué pasa con los enunciados existenciales? Habíamos visto por las condiciones originales de Hempel que un enunciado, para ser legal, tiene que ser completamente universal, es decir, tiene que contener solo cuantificaciones universales y no tener cuantificaciones existenciales. Ahora, esta es la definición de Hempel. ¿Qué pasa si nosotros aceptamos que un enunciado que de forma existencial puede ser considerado científico? Es decir, rechazamos el primero de los criterios de enunciado de legaliformidad de Hempel. Hay razones para rechazar este primer criterio. La razón es que hay enunciados en la historia de la ciencia que contienen cuantificaciones existenciales. Hay muchos enunciados que contienen cuantificaciones existenciales y que son considerados científicos. Pongamos un ejemplo cualquiera, un ejemplo en ciencias duras es para cualquier par de medios existe un índice de refracción de la luz en el pasaje de un medio a otro. Eso es un enunciado que tiene dos cuantificaciones universales para cualquier par de medios, es decir, para todo medio A y todo medio B, existe un índice de refracción C. Tenemos una cuantificación existencial. Tomemos este ejemplo. ¿Existe un canguro inteligente? Probablemente no existe. Ahora, yo rechazaría este enunciado no por carecer de una forma lógica, sino por ser falso. Es decir, no creo que haya canguros inteligentes y yo entiendo con inteligencia una característica que responde, por ejemplo, a los tests de inteligencia humanos, digamos, para ponerlo más sencillo. Entonces yo quisiera rechazarlo, pero quisiera rechazarlo a posteriori. Y eso quiere decir que tendría que aceptarlo primero como un enunciado de tipo legal, para después poder rechazarlo como legal porque es falso. Y eso significa que yo tendría que poder tener una contrastación y a partir de esta contrastación decidir, no existen. No existen los canguros. No hay ningún canguro que sea inteligente. O no sé, no hay ningún canguro que pueda jugar al ajedrez, digamos. Eso es más preciso que inteligencia. Ok, ¿cómo lo sé? Si yo quiero aceptar que este enunciado es de forma científica, aunque falsa, tengo que suponer que cuando yo contrasto el enunciado contra el mundo, después de una cantidad, digamos vagamente, suficientemente grande de contrastaciones, y después de no haber encontrado ningún canguro que juegue al ajedrez, voy a concluir que no existen. Es decir, no necesito, desde el punto de vista epistemológico y metodológico, estudiar todos los infinitos casos, potencialmente infinitos casos que hay. Claro que no hay una cantidad infinita de canguros en el mundo, pero es infinita la clase potencialmente infinita. Es decir, siempre pueden nacer más. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que hace un científico cuando al final decide no hay? ¿Qué es lo que hace, por ejemplo, un ambientalista cuando decide, ya no existen más los lobos mexicanos? No existen, se extinguieron. Es decir, no existe en ningún lugar del mundo un lobo mexicano. ¿Qué es lo que hace? Bueno, lo que hace es tomar lo que podríamos llamar una muestra representativa. En el caso de los canguros, tomo, digamos, una muestra de distintos canguros
en distintos lugares del mundo y trato de convencerlos de que jueguen al ajedrez, no pueden, y a partir de esa muestra, concluyo que no pueden. Es decir, hago lo mismo que con un razonamiento probabilístico, así como para la corroboración de un universal. Yo tomo una muestra y hago una generalización. Para la corroboración de la falsedad de una existencial, tengo que limitar mi ámbito de alcance a una muestra y a partir de esa muestra es buscar un índice de probabilidad de que el enunciado sea verdadero. Una vez que uno limita la muestra, el enunciado se hace falsable. Como consecuencia de esto, uno puede adoptar un criterio de falsabilidad para los enunciados existenciales y concluir los enunciados existenciales sí son falsables. Como además son verificables, eso ya lo había dicho Hempel, entonces podemos sostener que tanto enunciados universales como existenciales son tanto corroborables como falsables. Bueno, otras características de las leyes en las que no nos vamos a detener, pero que ya se han dado, son que es explicativa, que es predictiva o retrodictiva, es decir, predice hacia adelante o hacia atrás, implica condicionales contrafácticos y subjuntivos, y bueno, esta característica es necesaria, que los positivistas lógicos rechazan, y la conexión de causalidad, que muchos rechazan también, porque la consideran metafísica. Por ejemplo, Carnap la rechaza. Bunge sí la acepta, pero no como condición necesaria, sino como, digamos, se acepta la existencia de relaciones causales, pero no la acepta como una condición necesaria para un enunciado legal. Bueno, nos interesa mucho esta condición. No es una condición de legalidad, sino una condición de significatividad para cualquier concepto. Hempel propone un concepto de enunciado de ley, Popper lo modifica, Bunge también propone dos conceptos de enunciado de ley, porque uno puede proponer, por ejemplo, 2 o 3 o 4 conceptos para lo mismo. No está mal esto, porque, por ejemplo, los biólogos tienen por lo menos 3 conceptos para el término especie. No es que la especie es una cosa, uno diría, no, la especie no es una cosa. Si no hay una esencia de la especie, si no hay una esencia de lo que es una ley, sino que lo que tenemos son definiciones que nos permiten poner bajo estas definiciones cierta extensión, ciertos casos, entonces uno puede considerar la existencia de uno o varios conceptos. Por ejemplo, respecto de la ley científica. Los positivistas lógicos proponen la conformación, la construcción de conceptos mediante un procedimiento de elucidación del lenguaje, que consiste en tomar el concepto vago original o los conceptos vagos originales, tomar la clase de referencia y a partir de ahí construir un concepto que sea más preciso que el original y que sea más útil para la ciencia. Que en principio, si tenemos suerte, proporcione características necesarias y suficientes para pertenecer a la clase, en este caso a la clase de las leyes científicas. En el caso óptimo que recoja todos los usos, pero normalmente no va a recoger todos los usos porque los usos precientíficos son usos vagos, son diversos y entonces no vamos a conseguir en la reconstrucción que todos los usos del concepto se vean reflejados. Y bueno, y lo principal sería que el concepto sea útil para la ciencia. O bien porque permite reflejar la realidad, o bien por otras razones. Por ejemplo, porque es más preciso, porque tiene más capacidad predictiva, puede haber varios criterios, incluso porque es más simple, podría haber muchos criterios, y esto nos permite concluir que puede haber más de un concepto adecuado.
Entonces, el concepto que propone Hempel podría ser adecuado para muchas cosas y podría no ser el adecuado para otras. Eh, por eso es que podemos permitirnos la libertad de reemplazar este concepto de Hempel y proponer algún otro concepto distinto. En este concepto distinto que estamos proponiendo, queremos aceptar que la primera condición de Hempel, es decir, que el enunciado sea universal y que no tenga cuantificadores existenciales, no cumple la condición de ser útil a las ciencias, puesto que deja muchos casos paradigmáticamente exitosos de leyes científicas. En particular, deja fuera, por ejemplo, la tectónica de placas y las leyes en general geográficas sobre la Tierra, porque las leyes geográficas son sobre la Tierra. Deja fuera enunciados existenciales como el que mencioné hace un rato, es decir, el enunciado que sobre el índice de refracción de la luz, que tiene cuantificadores universales y también existenciales, y esto abre la posibilidad de que se admitan enunciados existenciales y podría ser el caso de que hubiera leyes que no contienen cuantificadores universales, sino solo cuantificaciones existenciales. Y la segunda y tercera característica también tendríamos que negarlas. ¿Por qué? Porque hay enunciados, como el que mencioné recién, que tiene una constante de individuos que es la Tierra, o enunciados que contienen el adjetivo terrícola, que hace referencia implícita a constante de individuos. Entonces, si rechazamos estas tres condiciones para que un enunciado sea de forma legal, se sigue que tampoco los enunciados de ley científica van a seguir estas tres condiciones. Si rechazamos además la cuarta condición de Hempel, es decir, que los enunciados de ley sean verdaderos, y eso porque hay leyes científicas aceptadas que sabemos que son falsas, por ejemplo, la teoría ondulatoria de la luz y la teoría corpuscular, y por supuesto las leyes de Newton, eh, son falsas. Entonces, ¿qué nos queda? No nos queda ninguna de las características que Hempel habría propuesto para que un enunciado sea legal. Sin embargo, nos quedan las condiciones epistemológicas que nosotros agregamos y que Hempel no las puso porque estaban presupuestas, porque eran ya desde Carnap condiciones de significatividad. Desde el criterio verificacionista del significado de Carnap, un enunciado fáctico, para ser significativo, tiene que ser, Carnap decía, verificable, pero nosotros, modificando un poco las condiciones de cientificidad, digamos, de contrastación, dijimos, bueno, no tiene que ser verificable, pero tiene que ser corroborable y falsable. Estas son las condiciones que nos quedan. Un enunciado de ley, para ser científico, tiene que ser corroborable y falsable. De acá se sigue, por supuesto, que no existe una forma lógica para los enunciados de ley. No es que no se pueda proponer un concepto basado en la forma lógica, ya lo hizo Hempel, pero digamos que no satisface una muestra representativa de cuáles son las leyes exitosas en las ciencias. Quedarían fuera muchas leyes paradigmáticas. Entonces, si nos conformamos con que un enunciado para ser científico tiene que ser corroborable y falsable, ahora es cuando pasamos un poco a la psicología y nos vamos a preguntar, y
no es algo que yo esté interesada en contestar, sobre todo porque no soy psicóloga. Uh, sí hay ejemplos claros en psicología que debamos considerar como enunciados científicos. Pero yo tomé un caso muy particular para no tener demasiados problemas conceptuales, que fue el análisis de este texto de Freud, que es El hombre de los lobos, un texto muy conocido de Freud, en donde él habla de un caso real, en donde él estudió uno de sus pacientes. Bueno, analizando nada más este texto, el texto del hombre de los lobos, podemos extraer normalmente como presupuesto, a veces explícitamente, algunos enunciados que serían principios de la psicología o principios del comportamiento de la mente para Freud. El primero es un enunciado bastante trivial, pero ya de entrada bastante problemático. Los seres humanos tenemos inconsciente. Voy a mencionar los otros, pero después nos vamos a dedicar nada más al primero. Bueno, los seres humanos tenemos inconsciente y el inconsciente puede hacerse consciente mediante un análisis del discurso. Eso es lo que hace el terapeuta psicoanalista en una sesión de terapia. Pone a hablar al paciente y el paciente va descubriendo, va llevando a su consciente ciertos deseos, conocimientos, recuerdos de los cuales antes no tenía conciencia, que antes en cierto sentido no conocía, pero que pasan a ser conocimiento de sí mismo para el individuo. Por ejemplo, el individuo recuerda, cuando yo era chiquito, soñé esto. Otro enunciado es las enfermedades, bueno, es un enunciado de Freud. Las enfermedades psicológicas, o por lo menos la neurosis, porque él realmente nada más está hablando de la neurosis en este texto, son consecuencia de experiencias infantiles. Otro enunciado muy criticado y problemático de Freud es que todas las conductas tienen causas sexuales. Y estas causas sexuales normalmente tienen origen en la infancia. Y además, estas enfermedades psicológicas, o por lo menos la neurosis, que es lo que se trata acá, se curan cuando el paciente hace consciente la experiencia que motivó la enfermedad. Bueno, y otro caso interesante, pero que no vamos a tratar, es el caso de los actos fallidos, que es una de las principales de los principales aportes de la psicología de Freud. Bueno, vamos a analizar este enunciado o principio que podríamos considerar como una de las leyes que descubre o que propone Freud. Los seres humanos tenemos inconsciente. ¿Qué significa esto? Bueno, algo muy interesante que, por ejemplo, los griegos no tenían la menor idea de que podía existir. Para ellos, todo lo que existía en la mente era aquello de lo cual nosotros éramos conscientes. Lo mismo para los modernos. Si nosotros leemos a Descartes, ¿cómo descubre Descartes el cogito? Bueno, nada más reflexionando sobre qué, sobre lo que hay en su mente. ¿Por qué? Porque lo que hay en su mente es lo que está en su conciencia. No se supone que exista algo en la mente si nosotros no tenemos acceso a él. Entonces el inconsciente es, por principio, inobservable desde el punto de vista directo. ¿Por qué? Porque si yo lo observo por un proceso de autorreflexión, entonces ya no sería inconsciente, se volvería consciente. Y cuando se vuelve consciente, tengo conciencia de eso, pero nada me demuestra que antes haya sido inconsciente. Entonces la pregunta es, bueno, si el inconsciente es completamente inobservable, ¿cómo puedo postular la existencia de esta entidad desde un punto de vista epistemológicamente aceptable?
Bueno, por supuesto, lo que tendría que ocurrir es que la postulación del inconsciente tuviera consecuencias observacionales. La postulación explica, en el sentido de ejemplo de explicar, explica quiere decir se infiere, de conductas del individuo anteriormente vistas como irracionales. Entonces, si un individuo se comporta de una manera que yo no puedo justificar, tiene una conducta que es irracional, o bien directamente que no es, o bien nada más, digamos que no es racional. Irracional sería que él hiciera, por ejemplo, algo que está contra su propio bienestar, como golpearse contra la pared, y no racional sería, por ejemplo, que el gusto, por ejemplo, por el color azul. ¿Sí? ¿Por qué le va a gustar el color azul y no el rojo o el verde? No es irracional, pero tampoco es racional. Ahora, yo puedo postular algo que esta persona crea o sienta o desee, pero de la cual no sea consciente. Y postular que esta persona tiene esta creencia o este deseo, aunque no se dé cuenta de él, explica por qué se comporta de determinada manera. Entonces, la postulación no del inconsciente en general, sino de, en cada caso particular, ciertos estados inconscientes, me permitiría extraer consecuencias observacionales. La segunda alternativa es el paso del inconsciente a la conciencia, es decir, si la persona reflexiona y dice, ah, pues sí, en realidad yo creía esto aunque no me había dado cuenta. Por ejemplo, pues yo no sabía que iba a misa porque me sentía protegida cuando estaba en la iglesia, pero pues ahora que lo pienso me doy cuenta de que cuando era chiquita, pues siempre me llevaba a mi mamá y yo me sentía muy bien porque la tenía al lado, entonces sí, tenía este estado inconsciente y ahora que lo pienso me doy cuenta, lo hago consciente y me doy cuenta de que lo tenía desde antes. Eso no garantiza la existencia del inconsciente, pero permite postularla como una entidad explicativa, del mismo modo que uno postula átomos para explicar el comportamiento de los gases. Ahora, los enunciados que contienen el término inconsciente tienen que tener condiciones de corroboración y condiciones de falsación. Primero yo tengo que instanciar el término inconsciente, porque como dije antes, el término general no es suficiente para la corroboración. Lo que yo necesito es, en particular, declarar que existe cierto estado inconsciente. Por ejemplo, que a Juan le gusta el azul. Una vez que este estado inconsciente tiene una instanciación particular en un individuo, entonces puedo comenzar a extraer las consecuencias observacionales en la conducta, ya sea en el comportamiento o también en la conducta lingüística, y buscar predicciones y explicaciones. Esas son las condiciones de corroboración. ¿Qué pasa con las condiciones de falsación? Acá es un poco más difícil. ¿Por qué? Porque cuando yo instancio el término inconsciente, estoy haciendo afirmaciones existenciales. Entonces, cuando digo que a Juan le gusta el azul, digo, en este caso existe un estado inconsciente que es el gusto de Juan por el azul. Entonces, si yo propongo una instanciación, digo, a Juan le gusta el azul, saco consecuencias observacionales y pues no encuentro ninguna conducta observable, entonces, ¿qué hago? Pues rechazo este estado en particular. El estado particular a Juan le gusta el azul. Digo, bueno, este estado inconsciente no existe, pero a lo mejor existe otro. Y entonces puedo presentar otro y así sucesivamente y seguir buscando estados inconscientes. Que eso es más o menos lo que hace el psicoanalista, es decir, puede proponerle al paciente, bueno, a lo mejor usted está, en el fondo usted siente esto. Y si no consigue que el paciente lo acepte, a lo mejor al final dice, bueno, no, o sea, a lo mejor en realidad lo que usted estaba sintiendo era esto otro. A lo mejor usted tuvo no sé, un caso de violencia, de estado de violencia familiar cuando era chiquito, y si después de buscarla se encuentra que no, entonces va a buscar otra instanciación en el inconsciente.
Por ejemplo, usted tuvo un entorno desfavorable en la escuela. Y si no lo encuentra, entonces va a buscar otro estado inconsciente. Por ejemplo, usted se llevaba mal con su hermanito. Y siempre va a poder va a buscar instanciaciones, y si las instanciaciones no tienen ninguna consecuencia, y ni comportamental, ni en el paso del inconsciente al consciente, es decir, si el paciente no lo acepta, siempre puede seguir buscando. Y por eso es que muchas veces se dice, bueno, pues que este enunciado no es falsable. Eh, y, por ejemplo, Popper sacó como conclusión, el psicoanálisis es metafísico y por lo tanto no es una ciencia. Y hay mucha gente que sostiene esto hoy en día. Por ejemplo, acá en México a mí me llama mucho la atención que los propios psicoanalistas asumen que ellos no son científicos. A diferencia de Argentina, en donde el psicoanálisis es, o por lo menos era cuando yo me vine, yo no sé, era hegemónico en la Facultad de Psicología. Pero acá en México prácticamente no existe el psicoanálisis en la Facultad de Psicología y es rechazado a tal punto que los psicoanalistas se refugian en su propia sociedad psicoanalítica, y la mayoría de ellos declara, yo no estoy haciendo ciencia. Allá hacen ciencia en la UNAM, acá nosotros hacemos otra cosa. No les interesa que el psicoanálisis sea una ciencia. Es más, les gusta que no lo sea. Entonces acá, por un lado, yo insistiría en algo que dije hace un rato con la lámina sobre los existenciales, y es que los existenciales son difíciles de corroborar y falsar, pero sí pueden ser corroborados y falsados. ¿Cómo se hace? Bueno, buscando un grupo que limite la búsqueda. Como en el caso de los canguros. Si yo busco un canguro en Australia, busco un canguro en Europa, busco un canguro en Asia, y busqué canguros en todos lados y ninguno jugaba al ajedrez, no necesito analizar todos para decir que no existen. Y acá yo podría hacer lo mismo. Si tomo un paciente en particular y propongo que la causa de su neurosis es cierto estado inconsciente, y resulta que el estado inconsciente pues no resulta corroborado, y después busco otro, y después busco otro, y al final voy a tener que concluir que no. Y no me puedo pasar buscando el resto de la vida, porque eso sí haría metafísica a la teoría. Entonces la teoría deja de ser metafísica cuando uno especifica condiciones de corroboración y de falsación. Y entonces una teoría que a lo mejor empezó por ser metafísica, como no sé, yo no creo que el psicoanálisis de Freud sea exactamente metafísico, aunque algunos de sus enunciados podrían serlo, pero otros creo que no. El punto es que así empezaron todas las ciencias. Por ejemplo, la física empezó así. La noción de fuerza era esencialmente metafísica. La noción de átomo era metafísica cuando la propusieron los griegos, pero finalmente se especifica y adquiere condiciones de corroboración y falsación, y en ese momento uno empieza a considerar la teoría científica. Si uno la rechaza antes, entonces está rechazando una teoría que por supuesto no es científica, pero que es un esbozo de algo que podría llegar a ser una buena reconstrucción o construcción de la realidad. Entonces, todo enunciado con contenido empírico puede constituir un enunciado de ley si pueden especificarse condiciones de corroboración y falsación. Y respecto de la psicología y en general cualquier teoría o corriente que haga afirmaciones sobre la mente, al igual que cualquier otra disciplina que aspira a describir la realidad o modificarla, constituirá una ciencia si se especifican estas condiciones. Una propuesta teórica que en principio no califica como científica puede convertirse en científica
si se llevan a cabo las especificaciones o modificaciones suficientes para ello. Una propuesta teórica puede ser excluida de la ciencia como siendo un conocimiento metafísico, pero su rechazo por principio podría excluir caminos fructíferos. Entidades al principio vagas o metafísicas, como sustancia, átomo, fuerza, pueden y suelen luego devenir científicas con el tiempo. Por otra parte, aceptarlas en su condición especulativa no conduce a ningún camino, si se mantienen como especulativas, sino que el camino debe tratarse mediante la especificación de condiciones de observabilidad. Bueno, muchas gracias. Buenísimo, doctora Pajos. Bien, bueno, yo tenía una pregunta en particular. ¿Qué opina de la crítica al criterio de falsación que viene de Adolf Grünbaum? El criterio de Grünbaum, aplicado específicamente al psicoanálisis, eh, decía que el psicoanálisis era falsable y de hecho resultó falso por la antropología y por otras teorías, y que por eso no se podía aplicar, digamos, o sea, no era metafísico, como decía Popper. ¿Sí? Que, ok, bueno, eso no es una crítica al criterio de falsabilidad. Por claro. el contrario, por supuesto que tiene razón Grünbaum. El psicoanálisis de Freud, pues ya tiene, ¿cuánto? ¿200 años? Ok, bueno, ustedes saben de eso, yo no. Hay cosas que decía Freud que sí eran falsables. Lo que pasa es que Freud era muy retórico y no dejaba claro su criterio de falsabilidad. Pero sí había cosas que eran falsables y, por supuesto, hay cosas que han sido claramente falsadas, ¿no? Por ejemplo, en este libro del Hombre de los Lobos es una clara falsación. ¿Por qué? Porque es la historia de uno de los principales estudios de Freud. Se supone que Freud lo curó y después el señor se volvió neurótico después que Freud lo habría dado de alta y pues andaba por la calle demostrándole a todo el mundo que era neurótico eh, y, cuando Freud dijo, bueno, ya se curó, pues el señor no estaba curado para nada. Después repitió todos sus síntomas, ¿sí? Entonces, claro, uno puede decir, bueno, es que el sueño de los lobos no era el recuerdo infantil que tenía que surgir. Tiene que buscar otro, ¿sí? Pero cuando uno lo limita, como decía hace un rato, hay que buscar condiciones de limitación de estos existenciales. Eventualmente uno va a decir, pues no, estaba mal, ¿sí? A lo mejor hay gente que se cura, sí, hay gente que no. Hay gente que tiene traumas infantiles y hay otra que no. ¿Sí? No necesariamente todos los traumas son infantiles, no necesariamente todo es sexual, etcétera. ¿Sí? Entonces, sí tiene razón Grunbaum, no es una crítica al criterio de falsación, es una crítica al psicoanálisis, y que sea falso no tiene nada de malo, por supuesto que las teorías van mejorando, ¿sí? Entonces, pues sí es falso el psicoanálisis, también es falsa la teoría de Newton, también es falsa la teoría ondulatoria de la luz, ¿sí? No está mal. Ese no es el problema del psicoanálisis, ¿sí? El problema del psicoanálisis es más profundo que eso, y es que no tiene el éxito que Freud quería que tuviera, y tampoco tiene el éxito que los psicoanalistas quieren que tenga. A veces sí lo tiene, ¿sí? Pero otras veces no. Claro. Bien. Bueno, le agradezco muchísimo su tiempo. Muchas gracias a ustedes. Vamos a seguir acá escuchando.